Ya, bueno, a continuación vamos a continuar con el estudio de la librería Xray. Bueno, empezaremos con computación. Las etiquetas asociadas con los objetos DataArray y DataSet permiten algunos métodos abreviados de gran alcance para el cálculo que incluyen la agregación y la difusión por nombres de dimensión. Vamos a comenzar importando todas las librerías ya conocidas y vemos que corrió perfectamente. Ya, las matemáticas básicas. Las operaciones aritméticas con una sola matriz de datos se vectorizan automáticamente como NumPy, sobre todo los valores de la matriz. Vemos aquí que este comando crea una matriz de datos con números aleatorios gaussianos. Este random state significa que no se van a cambiar los valores gaussianos aunque ustedes lo corran 1, 2 o 3 veces la misma línea de comando. Va a crear de 2 por 3, que vamos a ver a continuación, que es la dimensión. En X sería 2, que son 2 filas, y de 3 columnas, que sería la dimensión en Y, X y Y. Bueno, aquí vemos las coordenadas en X, que le damos valores de string. Este significa que existe una palabra o menor a una palabra, a una letra, perdón. Como vemos, solo hay A y B. Son básicamente los datos que se guardan en las variables en Y de entero de 32 bytes. Y podemos ir guardando los valores 10, 20, 30, los que pongamos. Ya. Aquí este comando resta -3 a cada posición de array. Como vemos a continuación, si ustedes hacen la calculadora, vemos que a cada posición le va restando -3, -3, -3, -3. Y bueno, no se cambia ni la dimensión ni las coordenadas. Ya, también podemos sacar el valor absoluto de una matriz de datos. Este comando devuelve el valor absoluto, como ya lo había mencionado. Y vemos que quedó todos los valores absolutos, que básicamente es el módulo. Este número es negativo, acá vemos que da positivo, entonces vemos que está bien sacado el absoluto. También puede usar cualquiera de las muchas funciones de NumPy o de SciPy directamente en una matriz de datos. Este comando de aquí devuelve el seno de cada valor de la matriz de datos y devuelve el seno de cada uno de estos valores, y claro que lo devuelve en radianes. Eso es algo que debemos tener en cuenta y no afecta ni las dimensiones ni las coordenadas, como ya habíamos mencionado. Se usa where para cambiar condicionalmente entre valores. Aquí vemos que una matriz de datos XR donde cambia condicionalmente los valores de la matriz a positivo y a negativo. Si es mayor a 0 escribirá positivo, o si no, si es menor a 0 escribirá negativo en cada una de las posiciones. Y se ve que la matriz tiene tipo de dato que existen 8 o menos que 8 letras en cada uno de las posiciones de la matriz de datos. Ya. Bueno, podemos usar el arroba para realizar la multiplicación de matrices. Si bien mismo aquí tenemos la misma matriz que habíamos corrido arriba, pero aquí yo tengo un problema. Este comando debería dar una multiplicación de matriz, pero nos dice que el operando no se puede realizar porque son de tipo de matriz de datos. Bueno, yo intenté cambiar la dimensión de AR, pero no funcionó, porque una multiplicación deben ser igual las columnas de la primera matriz con las filas de la segunda matriz, pero tampoco funcionó y bueno, aquí me va a dar un error.
y que es básicamente que no se puede realizar porque dice que son de tipo de matriz de datos. Pero con matrices de NumPy funciona muy bien. Ya continuemos. Los arreglos de datos también implementan muchos arreglos de NumPy, o sea, métodos de arreglos de NumPy. Por ejemplo, este redondea cada una de las posiciones de la matriz de datos, pero los deja con 2 en decimales. El round 2 significa que la deja con 2 decimales. Si aquí ponemos 3 o cualquier valor, nos dará los decimales que nosotros queramos. También sé cómo sacar la transpuesta de la matriz de datos. Como era de 2 por 3, ahora nos va a dar una de 3 por 2. Y solo poniendo este comando. Ya. Los valores perdidos son objetos de matriz de datos prestados como el isNull, notNull, counts, dropna, fillna. Bueno, vamos a ver cada uno de estos métodos y vamos a ver qué es lo que hace cada uno de ellos. Bueno, aquí añadimos a una variable x la matriz de datos y damos el valor de 0, 1. Esta función significa que me va a escribir un num, o sea que no va a existir un número ahí. Y el 2. Y vamos a poner la dimensión de x, que va a ser la misma que le asignamos, que va a ser de 5. De 1, 2, 3, 4, 5. Entonces aquí nos vemos que nos da la matriz de datos con las coordenadas x y la dimensión 5. Ya. El isNull es para verificar si algún de los datos de la matriz de datos es nulo, o sea, si existe estos num, básicamente. Y nos va a decir que en cada posición nos va a dar falso, falso. Cuando diga true es que aquí existen números nulos, o sea que no existen números, o sea que es vacío, sí. En esta es la acción contraria al nulo, o sea, para verificar si alguno de la matriz de datos no es nulo. Entonces nos va a dar el complemento de esta matriz. Ya. El xcon cuenta todas las posiciones de la matriz de datos que tengan datos. Por ejemplo, en la matriz solo hay 3 posiciones con valores reales. Entonces nos va a decir que solo hay 3 posiciones con valores reales. Claro, si se cambia la matriz, aquí el arreglo va a cambiar. O sea, solo nos devuelve los datos reales que existen. Bueno, este comando quita los valores de num y lo convierte en otra dimensión. Bueno, aquí vemos que quitó los valores de num y le cambia de dimensión. Antes teníamos de dimensión 5 y ahora de dimensión 3. Ya. Este comando llena todos los valores num que no existan con menos 1. O sea, a los valores de num les va a poner el valor de menos 1. Ven, y tenemos la misma dimensión de 5. Ya. Este comando rellena los valores de num propagando los valores hacia adelante. Se rellena los valores de num con la dimensión de la matriz de datos que ingresa. Aquí siempre debemos poner la dimensión de la matriz. Y bueno, los llena de datos. Bueno, y aquí vemos que van propagando los valores hacia adelante, mientras que este comando propaga los valores hacia atrás, que nos van a dar 2, 2, 2, 2. Al igual que los pandas y las matrices de datos, usa el valor flotante np.num, no un número, para representar los valores faltantes. Los objetos de matriz de datos también tienen un método de interpolación para rellenar los valores perdidos mediante la interpolación de una dimensión.
Bueno, yo no sé mucho a qué se refiere interpolación. Bueno, averigüé y dice que es poner una determinada cosa entre otras que siguen un orden o dentro del conjunto de que esta forma. Aquí damos al valor de x una matriz de datos con los mismos valores que estaban antes. La dimensión va a ser x, que nos va a dar 5, y las coordenadas de xx, que va a ser un array variable y con estos valores. Vamos a ver qué sale. Verán que nos da la dimensión de 5, bueno, nuestros datos que están guardados en la matriz de datos y las coordenadas básicamente xx, que son flotantes, porque aquí llenamos con valores flotantes, entonces eso afectará a todos los valores que ingresemos aquí. Si queremos poner algún tipo, tenemos que especificar básicamente aquí a qué tipo de dato queremos ingresar. Bueno, como ya habíamos dicho que la de la interpolación pone una cosa en un orden o dentro de un conjunto de que se forma. Bueno, esta hace básicamente una interpolación lineal. Uno de los métodos de interpolación más sencillas es lineal. En general, la interpolación lineal se utilizan dos puntos de las coordenadas cartesianas para obtener un tercer punto interpolado a partir de la siguiente forma. Bueno, básicamente esta fórmula es la que se emplea para poder interpolar. La interpolación lineal es rápida y sencilla, pero en ciertos casos no es muy precisa. Vamos a ver qué nos da estos valores. Y bueno, en los valores que nos interpola, o sea, nos da valores entre el rango que habíamos puesto, de 0 a 2. Y siempre van a estar en orden. Ya. Tenga en cuenta que xarray, que la matriz de datos difiere ligeramente de la sintaxis de la interpolación de los pandas al proporcionar el uso de coordenadas de x. Palabra clave que facilita una especificación clara de qué valores utilizar como índice de la interpolación. Entonces esto es clave básicamente. Y este es el comando cierto para interpolar. Cuando interpolar y los valores de na, ponen la dimensión de x, el método lineal y las coordenadas que estaban acá básicamente. Esos son los puntos que utilizo. Ya. La agregación. Los métodos de agregación se han utilizado para tomar un argumento de dimensión en lugar de un eje. Esto permite una sintaxis muy intuitiva para los métodos de agregación que se aplican en dimensiones particulares. Ya. Bueno, aquí imprimimos la misma matriz. No, imprimimos AR y X, que son las matrices con las que estábamos trabajando. Aquí son los números aleatorios gaussianos. Y bueno, nuestra matriz X que habíamos ya mencionado arriba. Ya, entonces aquí decimos que de la matriz AR súmele la dimensión de X. Básicamente lo que hace es sumar la dimensión de X filas. Entonces vemos aquí. Ya, entonces básicamente aquí lo que hace es suma los valores en la posición de X. O sea, suma este valor y y lo pone en este valor. Luego suma este y lo pone. Perdón, solo suma estos valores y se inscriben en la nueva matriz de 3 dimensiones. Suma estos valores y nos va a salir esto. Suma estos valores y nos sale esto. Ya, vemos que este comando saca la desviación estándar de la matriz de datos de X y de Y. Bueno, saca
saca básicamente los valores, la desviación estándar de esta matriz, que nos da 1,090383. Ya, este comando da el mínimo de toda la matriz de datos. Vamos a ver cuál es el valor que nos da. Menos 0,9772. Vamos a ver en la matriz y nos da básicamente este dato. Son comandos que son a veces muy necesarios en algún código de programa. Ya, si necesita averiguar el número de eje para una dimensión usted mismo, por ejemplo para ajustar el código diseñado para trabajar con matrices NumPy, puede usar el getAxisNum método. Bueno, y este nos proporciona el número del eje. Por ejemplo, el Y sería el eje 1. Si ponemos aquí el valor de X, nos va a poner el eje 0. Vamos a hacer, y nos da el valor de 0. Si nos ponemos tal vez otro eje, nos va a dar error porque no existe este eje en la matriz de datos. Entonces debemos estar en cuenta de cuál es la dimensión de nuestra matriz de datos. Estas operaciones omiten automáticamente los valores perdidos como en pan. Por ejemplo, aquí vamos a sacar la media y ven que no importa si aquí no existen valores, al igual saca la media. Si lo desea, puede deshabilitar este comportamiento invocando el método de agregación con skipna igual false. Ya, ahora vamos a ver las operaciones de ventanillas enrollables. Fue un poco difícil para mí entender cada uno de los datos y no sé si tal vez puedan corregirme. Sería muy bueno porque solo lo vi digamos de encima nomás. Bueno, la matriz de datos, los objetos incluyen un método rolling. Este método es compatible con la agregación de ventana móvil, o sea, de ventana enrollable sería. Entonces aquí generamos una nueva matriz de datos con un rango de 0 a 75 con saltos de 0,5, y esto le hacemos que se ordene una matriz de 3 por 5 y las dimensiones van a ser X y Y, y vemos acá que nos salen la matriz de datos con los valores que están encima, la dimensión 3 y 5 que habíamos puesto, y bueno, los valores de X y Y. Y aquí nos da que dice dimensiones con coordenadas X y Y. Rolling se aplica a lo largo de una dimensión utilizando el nombre de la dimensión como clave, por ejemplo Y, y el tamaño de la ventana como el valor, como por ejemplo el 3. Recuperamos un rolling objeto. Vamos a ver, nos dice que es una ventana de 3 en el centro, que va a ser fuera falso, y la dimensión de Y. Los métodos de agregación y resumen se pueden aplicar directamente al objeto rolling. Bueno, aquí estamos solo guardando una variable. Bueno, y este comando reduce los elementos en este grupo aplicando una función a lo largo de algunas dimensiones. Bueno, básicamente aquí reduce nuestra matriz de datos y saca la desviación estándar. Como está en ventana 3, entonces no existen números para esta matriz de datos después de la ventana 3. Entonces, bueno, aquí nos da la desviación estándar y se pone en cada una de las posiciones. Ya. Bueno, aquí vamos a ver que solo saca la media. Saca la media de cada una
los datos que tenemos almacenados arriba. Bueno, aún no estoy muy centrado en lo que hace esta ventana móvil, pero solo sé un poco. Ya, a los resultados de la agregación se les asigna la coordenada al final de cada ventana de forma predeterminada, pero se puede centrar al pasar center igual a true al construir el objeto rolling. Ya, a continuación, bueno, agregamos la misma variable r, solo que vamos a poner que el centro sea igual a true y vamos a ver qué es lo que pasa. Dice ubica en el centro todos los valores, ven, y a los num que no existen valores los pone en los extremos. Como se puede ver arriba, las agregaciones de ventanas que se superponen al borde de la matriz producen nums. Al establecer el mínimo periodos en la llamada a la rotación, al rolling, o sea, cambia el número mínimo de observaciones dentro de la ventana requerida para obtener un valor al agregarlo. Bueno, aquí solo ponemos lo mismo comando, pero en mínimo de periodos igual a 2. Y bueno, nos rellena de valores en la ventanilla 2, en la ventana 2 básicamente. Bueno, aquí ya le ponemos todos los comandos en uno solo y vemos que nos va a rellenar de todos los valores de la matriz de datos. Bueno, aquí no va desde 0 a 7, sino va desde 0,25 hasta 6,75. No sé por qué irán esos valores básicamente. Tenga en cuenta que las agregaciones de ventanas móviles son más rápidas cuando se instala el cuello de la botella, dice. También podemos iterar manualmente a través del rolling objetos. Para eso utilizamos esta función. Ya. Si bien rolling proporciona una media móvil, la matriz de datos también admite una media móvil exponencial con rolling exponencial. Esto es similar al EWM, que es el método de los pandas. Se requiere numback. Y bueno, básicamente solo ponemos esto. Aquí nos va a dar un error porque dice que la matriz de datos no es atributada al rolling exponencial. No sé la verdad por qué me da error. Bueno, el rolling exponencial toma una ventana de un tipo de ventana que puede ser alfa con para el centro de la masa, span y half-life. El valor determinado comúnmente es span. Finalmente, el objeto rodante tiene un método constructivo que devuelve una vista de la matriz original con la dimensión de la ventana en la última posición. Puede usar esto para operaciones de laminación más avanzadas como la laminación por pasos, la laminación de ventanas, la convolución, la FFT de corto tiempo, etc. Ya. Bueno, aquí genera una matriz de datos de 3 dimensiones con pasos de 2. Bueno, vamos a ver qué hace este comando. Y bueno, nos da una dimensión de x, y la dimensión de la ventana, que es de 3. Por eso es 3 matrices
que sería 1, 2 y 3, de 3 filas por 3 columnas básicamente. Y bueno, le rellena los valores de 0 a 7, ven, pero en los extremos le ponen el NaN, que significa un nulo, o sea que no existen números. Bueno, este es de 3 dimensiones básicamente. Bueno, aquí utilizamos el skip igual a false y solo nos da una matriz de 2 dimensiones, que sería de 3 filas por 3 columnas, y en los extremos nos pone NaN y 1, 3, 5 y 6, que son los valores medios, o sea, el 1 de la matriz, el 3, 5 de la matriz y el 6 de la matriz, que son los valores medios que le lee este comando. Debido a que la matriz de datos dado por rconstruct, por la ventana, es una vista de la matriz original, es eficiente en memoria. También puede utilizar la construct para calcular una suma móvil ponderada. Y bueno, aquí utilizamos el comando que nos da una matriz de datos de la dimensión de la ventana, que es de 3 y de 5, que es 3 filas por 5 columnas. Bueno, no, le hace el rolling desde la ventana 3, que sería esta, el construct de la ventana, y bueno, hace con esta matriz básicamente, nos da valores 0, 5, 1, 5, 3, 3, 5, 4, 5, 6, 6, 5. Y ahora vamos a ver las matrices grandes o gruesas. La matriz de datos y los dataset objetos incluyen a los métodos coarsen y coarsen. Esto soporta la agregación de bloques a lo largo de múltiples dimensiones. Bueno, aquí vemos que damos a X una matriz de 0 a 10 con 300 datos entre estos límites, o sea, de 0 a 10 con 300 valores. Bueno, aquí generamos un tipo de rango de fechas, que son 364 periodos básicamente de fechas que nos van a dar. Y bueno, creamos una matriz de datos con los senos de X de cada uno de los valores de X por el coseno de la matriz de 0 a 1 con 365 valores, o sea, por el coseno del tamaño de esta matriz, de este rango. Y bueno, las dimensiones van a ser time y X, y las coordenadas, vamos a ver qué nos sale. Y bueno, nos sale que tiene una dimensión de 364 por 300, 364 filas por 300 columnas. Uno de los puntos sucesivos es que no avanza aquí en la computadora a visualizar todos los datos. Y bueno, básicamente aquí está esta operación por cada posición. Bueno, y las coordenadas, vemos que time le da los valores de la fecha y a X les da los valores de X que se generaron los 300 números. Para tomar una media de bloque por cada 7 días a lo largo de la dimensión de time y cada 2 puntos a lo largo de la dimensión de X, bueno, utilizamos el coarsen, time igual a 7, que serían los 7 días, X igual a 2, y toma la media de los 7 días por cada 2 puntos. Bueno, como van a ser 7 días, son
como es un año, son, bueno, casi un año, son 52 semanas. Y como va tomando de 2, o sea, de 2 días así, entonces se reduce las columnas también a 150 la dimensión, pero las coordenadas se mantienen igual. No cambian los valores. Claro, cambian los valores porque ya estamos haciendo un nuevo cálculo en la matriz de datos. Ya, el coarsen genera un error de valor si la longitud de los datos no es un múltiplo del tamaño de la ventana correspondiente. Puede elegir las opciones boundary igual a true o boundary igual a path para recortar las entradas en exceso o rellenar none para las entradas insuficientes. Bueno, este recorta las entradas en exceso y van a ver que nos da una matriz de dimensión 12 por 150 ahora. Si desea aplicar una función específica para coordinar, puede pasar la función o el nombre del método a la opción coordFunt. Ahora vamos a ver el cálculo usando coordenadas. Ya. Los objetos de la matriz de datos tienen algunos métodos prácticos para el cálculo con sus coordenadas. El diferencial calcula las derivadas por diferencias finitas centrales usando sus coordenadas. Bueno, aquí creamos una matriz de datos con 0, 1 y 2, 3. Bueno, esto ya les había indicado y otro compañero nos indica básicamente cuáles son los datos que van aquí. Bueno, aquí nos saca la derivada de estos puntos con estas coordenadas, básicamente con los que les damos aquí. Y bueno, nos da 100, 91, 10,58 y 10, que son 4, básicamente 1, 2, 3, 4 derivadas. Y estas son básicamente las coordenadas, o sea, hace la derivada respecto a estas coordenadas. Este método puede usarse también para arreglos multidimensionales, como vamos a ver a continuación. No importa si es de otra dimensión, de 2 o 3 o más dimensiones. Bueno, aquí básicamente nos da ya cada una de las derivadas en cada punto. Como es de 4 por 2, nos va a dar la derivada con estas coordenadas de este punto, 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 de este punto. Como son las mismas coordenadas, dan los mismos valores. Ya. Integrate también calcula la integración basada en una regla trapezoidal usando sus coordenadas. También podemos usar la integral con las coordenadas, básicamente. Y nos da estos datos. Estos métodos se limitan a la geometría cartesiana simple. No se admiten la diferenciación y la integración a lo largo de coordenadas multidimensionales. Ahora vamos a ver el broadcasting por nombre de dimensión. Los objetos de la matriz de datos se alinean automáticamente. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el broadcasting es lo mismo que hace el broadcasting en el lenguaje de NumPy. Por nombre de dimensión en lugar de orden de eje. Con XArray no es necesario transponer matrices o insertar dimensiones de longitud 1 para que funcionen las operaciones de matriz, como se hace comúnmente en números para reordenar así, o usamos un nuevo eje así.
no es necesario. Bueno, vamos a ilustrarlo con unos ejemplos. Considere dos arreglos unidimensionales con diferentes tamaños alineados a lo largo de diferentes dimensiones. Bueno, estos son los datos, la matriz de datos de A, que va a ser con estos datos, crea una matriz de datos de una dimensión. Vamos a ver, y ven que es de x igual a 2. Esto significa que solo hay una dimensión en esta matriz de datos. Acá vamos a ver otra dimensión, una matriz de datos de una dimensión, unidimensional básicamente. Y bueno, nuestros valores y las coordenadas que nosotros le estamos asignando. Ya, con X-Array podemos multiplicar operaciones matemáticas binarias a estas matrices y sus dimensiones se expanden automáticamente. Vamos a ver cómo multiplica la matriz de datos de A por B. Bueno, aquí nos da una matriz de dimensión de 2 por 3, que básicamente ¿qué hace? Es que en la primera fila, digamos, le multiplica 1 por menos 1, 1 por menos 2 y 1 por menos 3, que nos da el mismo valor de acá. Ahora lo hace con el 2 para la siguiente fila. Y bueno, ya crea una matriz de dos dimensiones, de 2 por 3. Con las coordenadas en X y Y básicamente. Además, las dimensiones siempre se reordenan según el eje, según el orden en que aparecieron por primera vez. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Vamos a ver básicamente. Bueno, aquí crea un rango de 0 a 6 y le pone una matriz de 3 por 2, que serían las dimensiones. Y las coordenadas podemos irlas llamando así y ordenarles en el orden que nosotros queramos. ¿Ven? Si queremos X primero o Y primero. Ya. Bueno, vamos a ver qué hace este comando. Vamos a sumar la matriz A más la C. Ya. Aquí básicamente, bueno, nuestra matriz de datos de A era 1 y 2. Más C, dice suma 1 más 2 más las posiciones de la matriz. O sea que tenemos el 1 más 0 nos da 1. El 1 más el 2 nos da el 3 y el 1 más el 4 nos da el 5. Ahora el 2. El 2 más el 1 nos da el 3. 2 más 3 nos da 5 y 2 más 5 nos da 7. Y cambia la dimensión y por el broadcasting y lo hace de 2 filas por 3 columnas. Pero las coordenadas también, se mantienen básicamente, solo cambia el orden ahora en X, Y y X. Esto significa, por ejemplo, que siempre se resta una matriz de su transposición. Bueno, acá básicamente si restamos la matriz con la transpuesta nos dará 0 en todo, siempre. Permite emitir explícitamente estructuras de datos, de matriz de datos, usando la función de broadcasting. Bueno, aquí solo hace que genere una matriz de datos con 2 filas y 3 columnas. Bueno, con las matrices que ya habíamos utilizado, la que sería A2 en cada uno, como es de 2 por 3, que era de dimensión A, que era de 2 y B de 3, entonces va poniendo cada uno de los valores de A, aquí 1, 1, 1 y 2, 2, 2, y acá pondrá los valores de B en la misma dimensión. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 1, menos 2, menos 3. Ahora la alineación automática. Bueno, la matriz de datos impone la alineación entre las coordenadas del índice, es decir, las coordenadas con el mismo nombre que una dimensión, marcadas con un asterisco, en los objetos utilizados en operaciones binarias.
De manera similar a los pandas, esta alineación es automática para la aritmética en operaciones binarias. El resultado predeterminado de una operación binaria es por la intersección, no la unión de las etiquetas coordenadas. Bueno, aquí vamos a ver una matriz de datos de 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y con la dimensión de x 3 y las coordenadas de x, que serían, bueno, el rango básicamente 0, 1 y 2. Si faltan valores de coordenadas para una dimensión en cualquiera de los argumentos, todas las dimensiones coincidentes deben tener el mismo tamaño. Bueno, aquí básicamente me coge toda la matriz de datos, o sea, de toda la fila, menos el último valor. Y ven que solo nos coge 0 y 1. Ya, acá vemos que suma las dos primeras posiciones, que sería 0 más 0, 0, 1 más 1, 2. Bueno, aquí nos va a dar un error también, que dice que los argumentos sin etiquetas a lo largo de la dimensión X no pueden alinearse porque tienen diferentes tamaños de dimensión, que el tamaño de las etiquetas de la dimensión alineadas de 3. Bueno, aquí no podemos, ven que es de una dimensión y esta es otra dimensión, entonces no nos va a ejecutar un error siempre. Y bueno, ya es el error que les había comentado. Sin embargo, se puede cambiar explícitamente este tipo de alineación automática predeterminada a través de del set options. Con xarray set options podemos poner el inner o owner también, básicamente. A continuación, la matriz de datos más la otra matriz de datos, y vamos a ver que este sí se ejecuta y nos da los mismos errores, los mismos valores que habíamos ejecutado antes. Antes de los bucles o el código crítico de rendimiento, es una buena idea alinear los arreglos explícitamente, por ejemplo colocándonos en el mismo conjunto de datos o usando alink para evitar la sobrecarga de alineación repetida con cada operación. También podemos ver, alinear o indexar en esta página para más información sobre alinear e indexar si no entendemos qué es lo que hace. Bueno, vamos a abrir y básicamente esta es la página. Si queremos lo traducimos, está en inglés y aquí está todo sobre indexación. Todo básicamente. Ahora vamos a ver las coordenadas. Aunque las coordenadas del índice están alineadas, estas coordenadas no lo están, y si sus valores entran en conflicto se eliminarán. Esto es necesario, por ejemplo, porque la indexación convierte las coordenadas unidimensionales en coordenadas escalares. Bueno, aquí podemos llamar a los valores de la matriz de datos, o 0 o 1, si aquí podemos poner 2, nos da el valor de 2 porque es lo que pusimos en nuestra matriz de datos. Observe que la coordenada escalar x se ha caído silenciosamente. Verán cómo la coordenada se cae. Ya no aparece la coordenada. Aún así, la matriz de datos persistirá. Otras coordenadas en la aritmética siempre que no haya valores en conflicto. Eso tenemos que estar muy pendientes, que nuestras coordenadas no desaparezcan cuando hagamos algún programa.
Por ejemplo, aquí solo un argumento tiene la coordenada x básicamente. Entonces, como es 0 más 1, nos da el valor de 1. Ambos argumentos, bueno, estos tienen la misma coordenada y nos van a salir con la coordenada. Entonces, la posición 0 menos 0, 0. Matemática con conjunto de datos. Los conjuntos de datos admiten operaciones aritméticas haciendo un bucle automático sobre todas las variables de datos. Bueno, aquí a ADS le damos un dataset, que es una lista de datos básicamente, de x y y, de dimensión de x y y, que van a ser números randómicos o gaussianos de 3 y 5. Y bueno, las dimensiones, solo x o x y y básicamente. Bueno, las dimensiones son las coordenadas que están predeterminadas. Bueno, este es un comando de pandas básicamente. Y bueno, son una dimensión de 3 por 5. Las coordenadas, que serían de x, 0, 1 y 2. La dimensión con coordenadas de y. Bueno, y los datos de las variables. Ya. Bueno, el ds mayor a 0, evaluar si existen valores mayor a 0. Y vamos a ver cuál es el valor que nos da. Entonces ahora cambia cada uno de estos valores de las dimensiones básicamente. Bueno, nos dice que ahora es tipo de dato booleano. Bueno, antes teníamos un flotante. Nos dice que es true, que es verdadero mayor a 0, falso, que significa que es menor a 0. Bueno, y nos da todos los valores con datos ahora booleanos. Los conjuntos de datos admiten la mayoría de los mismos métodos que se encuentran en las matrices de datos. Aquí sacamos la mediana de x y básicamente saca la media de la dimensión de x básicamente. Solo de x, ¿ven? Solo de los valores que estuvieron aquí y saca la media. Ahora va a sacar la desviación, el absoluto, perdón, de toda la matriz que creamos, y no van a existir valores negativos básicamente aquí. Los conjuntos de datos también admiten las funciones de NumPy. Bueno, esta es la aplicación que requiere, o alternativamente puede ser usado para aplicar una función a cada variable como un conjunto de datos. Bueno, aquí vemos que también se puede sacar el seno de cada uno de los datos de toda la matriz de datos. Y bueno, básicamente nos da en radianes. Vamos a ver qué hace este comando. Bueno, es solo otra forma de representar lo mismo. En la matriz de datos aplique el seno básicamente. Los conjuntos de datos también utilizan bucles sobre las variables para la difusión en aritmética binaria. Dice que se puede hacer aritmética entre cualquier matriz de datos y un conjunto de datos. Bueno, este vemos que era un conjunto de datos más la matriz de datos. Y básicamente, bueno, se van sumando los valores de mi matriz que habíamos guardado y de mi conjunto de datos. ¿Ven? No importa si tenemos conjunto de datos o una matriz de datos. La aritmética entre dos conjuntos de datos coinciden con las variables de datos de los mismos nombres. Esto tenemos que estar muy pendientes.
de a qué dimensión estamos haciendo referencia. Uso o a x y y o solamente a x. Entonces aquí restamos ds menos ds2. Bueno, ahora vamos a ver el último tema, que es envolviendo cómputo personalizado. No siempre tiene sentido. Bueno, son unos consejos que nos da esta librería. No siempre tiene sentido hacer cálculos directamente con los objetos XArray. En el bucle interno del código de rendimiento limitado, el uso de la matriz de datos puede agregar una sobrecarga considerable en comparación con el uso de NumPy u otros tipos nativos de Python. Esto es particularmente cierto cuando se trabaja con escalares o arreglos pequeños menos de 1 por 10 a la 6 elevado a las 6 elementos, o sea, valores muy pequeños. Hay que hacer un seguimiento de las etiquetas y asegurar que su consistencia agregue sobrecarga. Y el núcleo de la matriz de datos en sí no es especialmente rápido, ya que está escrito en Python en lugar de un lenguaje complicado como C. Además, las aplicaciones de alto nivel basadas en etiquetas de matriz de datos eliminan el control de bajo nivel sobre cómo operan las operaciones son implementados. Incluso si la velocidad no importa, puede ser importante envolver el código existente o admitir interfaces alternativas que no optimicen los objetos de la matriz de datos. Por estos motivos, a menudo es aconsejable escribir rutinas de bajo nivel que funcionan con matrices NumPy y envolver las rutinas para que funcionen con objetos de la matriz de datos. Sin embargo, agregar soporte para etiquetas en ambos objetos de datos y matriz de datos puede ser un poco una tarea. Para hacer esto más fácil, XArray proporciona la función auxiliar, que sería applyUFU, diseñada para envolver funciones que admiten la difusión y vectorización en arreglos sin etiqueta en el estilo de una función universal de NumPy. Bueno, sería el UFU para abreviar. Se encarga de todo lo necesario para una envoltura de la matriz de datos idiomática, incluida la alineación, el broadcasting, el bucle sobre las variables de dataset, si es necesario, y la combinación de coordenadas. De hecho, muchas funciones y métodos internos de la matriz de datos se escriben usando applyUFU. Las funciones, siempre que actúan independientemente en cada valor, deben funcionar sin ningún argumento adicional. Bueno, vemos aquí que es de dimensión 4 y tenemos los valores de 1, 0, 1 y 4. Bueno, aquí aplicamos a XR una función de la raíz cuadrada de cada uno de estos datos y de 1, y nos da este resultado. Para utilizar operaciones más complejas que consideren colectivamente algunos valores de matriz, es importante entender la idea de las dimensiones centrales de los UFUs generalizados de NumPy. Las dimensiones del núcleo se definen como dimensiones que no deben transmitirse. Por lo general corresponden a las dimensiones fundamentales sobre las cuales se define una operación. Por ejemplo, el eje sumado en np.sum y otros ejemplos. Por ejemplo, una buena pista de que se necesitan dimensiones centrales es la presencia de x argumentos en la función de NumPy correspondiente. Bueno, con applyUFU las dimensiones del núcleo se reconocen por su nombre y luego se mueven a la última dimensión de los argumentos. De entrada, antes de aplicar la función dada,
Esto significa que para las funciones que aceptan un argumento de x normalmente es necesario establecer el eje, el eje en que se está utilizando, programando. A modo de ejemplo, aquí se muestra cómo ajustar numpy.linear norm para calcular la norma de un vector. Esta básicamente es la función y aquí nos va a dar la norma del vector, que sería 3.64. Debido a que las funciones siguen una convención estándar para las UFUs, funciona bien con herramientas para crear funciones vectorizadas como el broadcasting de NumPy, de arrays y de NumPy y de las vectorias de NumPy para necesidades de alto rendimiento. Considere usar vectorización y vectorización de Numba. Además, las funciones de ajuste pueden establecer en paralelo automáticamente muchas funciones cuando se utiliza el ajuste de DAX. Bueno, aquí les voy a dejar un link donde pueden tener más información sobre esta librería. Y bueno, esta es básicamente la página donde está todo sobre la librería Xarray. Pueden visitarla y bueno, explorar y básicamente darse cuenta de cómo se utiliza esta librería, que es muy importante en la actualidad. Y bueno, así termina este video sobre la computación con la librería de datos. Gracias.